Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Para nosotros, como siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, es un privilegio poder estar aquí y todos los lunes poder hacer un breve resumen del mensaje dominical. Deseamos tocar un tema bastante neurálgico en la fe cristiana y es acerca de la deidad de Cristo. Tema que desde el comienzo de la cristiandad fue polémico, ¿verdad? Desde que Jesús comenzó a anunciar quién era Él, bueno, nadie le creía, solamente aquellos a quienes Dios había preparado para que le recibieran. Entonces, hoy día también se levanta y en la historia se ha levantado grupos, personas, teólogos, apóstatas, herejes, que han tratado de distorsionar la verdad de la naturaleza de Cristo. Quisiera abordar el tema con el título: Jesús es nuestro Señor y Dios. Señor y Dios. Vamos a tocar el punto de Dios. Para esto es necesario que nosotros lo hagamos de la siguiente forma, de una forma deductiva, yendo de lo particular a lo general. Y voy a hacer en lo particular una comparación. En primer lugar, vamos a entender que la venida de Jesús no fue algo que a muchos alegrase. No, ni sus declaraciones ni su prédica, tampoco. Porque él dijo arrepentidos, o sea que a su juicio lo que estaban haciendo o lo que estaban viviendo estaba mal. Y decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ese era el mensaje central. Para muchos, pues, era detestable esa palabra que Jesús traía. Pero mire, les voy a decir esto. Él dijo claramente en Mateo 10, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión entre el hombre y su padre. La hija con su madre y la nuera con su suegra. O sea, que el mensaje del evangelio tiene un efecto confrontativo. Quien lo recibe se alegra. Quienes lo oyen al que lo recibió, la mayoría no se alegra. No piense que cuando uno dice, oh, yo he recibido a Cristo como Señor y Salvador, es mi Señor y mi Salvador, entonces todo el mundo se va a alegrar. No, porque cuando usted empiece a distanciarse de muchas de las actividades que antes hacía con los que le rodean, entonces van a encontrar un aborrecimiento o un rechazo de su persona. El punto es que Jesucristo, usted no puede tomarlo a la ligera. Usted tiene que tomar una decisión. No hay estado intermedio. O está con él o está contra él. Él mismo lo dijo. El que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, está claro él de que no quiero gente ambivalente, gente dual, gente, no. De una sola pieza. El que conmigo es, va de frente conmigo. Ese es el mensaje taxativo, el mensaje absoluto, el mensaje no relativo que Jesús siempre predicó. Pero entonces, para entrar en materia, vamos a tocar el tema de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y vamos a concluir, ¿verdad? Al final, ¿quién es Jesús? ¿Para qué? Para que usted tenga argumentos a la hora de que tenga que defender a su Señor ante otros como lo que Él es, como Dios que es. Vamos entonces a tocar el tema tocando la naturaleza de Cristo. ¿Qué es la naturaleza, pastor? La naturaleza se define como la suma de características, virtudes o propiedades que tiene una sustancia que la hacen singular y la hacen única. Hacen única e individual. Entonces, eso voy a repetirlo. La naturaleza es la suma de propiedades que tiene una sustancia, la cual la hacen única e individual. Y la hacen ser lo que es. Por ejemplo, el oro. El oro tiene propiedades
La sustancia del oro tiene propiedades que no tiene otro material. Es oro. Por eso es que su elongación, por eso su temperatura de fusión, cada uno de los materiales tiene unas características o propiedades que lo definen como son. Entonces, cuando nosotros tocamos la naturaleza, queríamos tocar primero la naturaleza de Dios. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Usted seguramente va a decir primero que es eterno. Anote ahí, eterno. Porque no hay otro que pueda ser eterno sino Dios. Segundo, que es santo. Por naturaleza es santo. Nosotros no, nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Me entiende? En toda nuestra manera o forma de vida. Pero Él es santo, santo, santo por su naturaleza pura y santa. Tercero, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Nadie tiene esas propiedades. Eso es intransferible. Dios es creador. ¿Sabe? Él tiene vida en sí mismo. Nadie tiene vida en sí mismo. Él es el efecto sin causa. O sea, Él es el gran yo soy. ¿Características de quién? De Dios. Solamente Dios tiene la deidad tiene esas propiedades, individualidades, características que lo definen como Dios. Ahora bien, vamos a buscar en Juan 1 al 3, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es uno de los pasajes más profundos que Juan haya podido escribir acerca de la deidad de Cristo. ¿Por qué? Aquí está diciendo, desde el origen y desde las cosas, de todo lo que ha sido fundado, hecho, ¿verdad? Desde el origen de la creación. Desde antes existía el verbo. Pero dice además que el verbo estaba frente a frente, cara a cara con Dios. O sea, en una condición igualitaria, no en una condición subordinada, sino igual a Dios. Y es más, dice al final del primer versículo, y el verbo era Dios. Y dice que también en el segundo versículo, este era en el principio con Dios. Y el verso 3 dice que el verbo, dice que por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ese sentido, nosotros vamos a comparar. ¿Hay dos personas aquí? Sí, hay dos personas. ¿Cuál? El verbo y Dios. Dos individualidades, pero una está en la misma condición que la otra. Ahora, hace un momento dijimos cuáles son las virtudes o cualidades que tiene Dios que lo singularizan y que lo definen como tal: la eternidad, la santidad, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, ¿verdad? El tener vida en sí mismo. Ahora, ¿qué dice el pasaje? Dice que el verbo estaba con Dios y dice al final, y el verbo era Dios. Si el verbo era Dios, entonces tiene las mismas características o propiedades que Dios. Son dos personas, el verbo y Dios. Y ambas tienen las mismas características. Entonces, ambas son Dios. Como dice al final del pasaje, y el verbo era Dios. Ahora bien, el versículo 14 de ese mismo pasaje dice que, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó en medio de nosotros lleno de gracia y de verdad. Dice que la ley fue dada por Moisés, pero ahora la gracia y la verdad vienen a ser manifestadas por medio de Jesucristo. Jesucristo es el verbo encarnado. Ahora, si Jesucristo es el verbo encarnado, Jesucristo tiene que tener las mismas características de Dios, porque es el verbo que se encarnó, que tomó posesión de un cuerpo y hizo todo el proceso de desarrollo genético
y fue concebido en el vientre de María y todo lo que sabemos acerca de su nacimiento y su crecimiento. De todas maneras, de tal forma que la naturaleza de Cristo es la naturaleza del verbo y la naturaleza del verbo es la naturaleza de Dios. Conclusión, Cristo es Dios. Para gloria de Dios Padre. Él es Dios. No hay que ser mayor teólogo, simplemente por lo que está escrito. La Biblia se explica por sí misma. De tal forma que esto no lo recibe todo el mundo. Dice que a lo suyo, ¿qué quiere decir? A lo que vino a predicarle a Israel para que se volviera a Dios, a lo suyo vino. Pero lo suyo, el pueblo de Israel, lo rechazó. Pero dice más adelante, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, otro pasaje que quisiera leer es el de Colosenses capítulo 2, versos 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este pasaje es tremendo. Pablo tenía una perfecta, clara, diáfana concepción de quién era Cristo. Ahora imagínense esto, toda la plenitud de la deidad, o sea, todas las características del Dios creador, del Dios eterno, estaban en Cristo. Todas. No dice casi la plenitud, no, toda la plenitud. O sea, de todas maneras que Jesús era santo, Jesús era perfecto, Jesús era eterno, Jesús coexistía con el Padre desde el principio. Jesús tenía vida en sí mismo. Por eso él dijo, tengo la potestad de dar mi vida y volver a tomar. Él, a lo que queremos resaltar, él es Dios quien se manifestó en carne. El pasaje de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Aleluya. Qué hermoso pasaje. Hay mucha polémica sobre el escritor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, pero el asunto está claro aquí, hablando acerca de Cristo. En los postreros tiempos nos ha hablado acerca del Hijo. Ahora miren lo que dice acerca de Cristo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. La gloria, ¿verdad? Que es la palabra doxa, es la manifestación de todas las virtudes. Es lo que está diciendo Pablo en Colosenses 2. En él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, la gloria de la deidad está en Cristo. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que llenar de gozo y de firmeza en la fe. Donde quiera que vayamos, dice, por eso es que van a ver que se va a lanzar cualquier cantidad de argumentos degradando o deformando como los arianos la persona de Cristo como un subordinado. No. Él es Dios. Que cuando viene a manifestar aquí en la gracia y el amor de Dios para la redención de la humanidad, entonces él se sujeta al Padre. Hay un orden de sujeción. ¿Para qué? Para que él sea el mayor entre muchos hermanos y para que él sea el modelo que todos los que hemos creído en Cristo debemos tener. Él es nuestro modelo.
Por eso dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces dice aquí que Él es la imagen misma de su sustancia. O sea, el pasaje que estamos tocando es muy importante. Por ejemplo, si hablamos de la sustancia, por ejemplo, Dios es amor, dice Juan. Dios es amor. Pero ¿cómo manifiesta Dios su amor? A través de la persona de Cristo. Cristo es la manifestación tangible del amor de Dios por nosotros. Cristo es la manifestación palpable del amor de Dios. ¿Por qué? Porque vino a dar su vida en rescate de las nuestras. Ahí se materializa la sustancia, el amor como sustancia de Dios. Otro aspecto que podríamos tocar es el poder de perdonar pecados. ¿Se acuerdan cuando trajeron al hombre que estaba paralítico y le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados? Él ahí manifestó que el poder de Dios, porque para que no cavilen en sus mentes ni hagan tan prejuicios de Dios, no estoy blasfemando, simplemente voy a mostrarles que yo tengo poder para perdonar pecados en la tierra. ¿Y qué es más fácil decirle al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y fíjense, este pasaje es brutalmente maravilloso. Dice, bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, miró al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre se levantó y tomó su lecho y se fue a su casa. ¿Sabe por qué la gente se horrorizaba? No porque haya levantado el paralítico, sino porque el paralítico agarró su lecho en día de reposo. Ahí hay cosas que, bueno, uno no sabe cómo actúa la humanidad. El asunto es que para nosotros tenemos que tener claro, muy firme, a la hora de defender nuestra posición en cuanto a la deidad de Cristo. No tiene ninguna relajación, no tiene ningún estado diferente al ver a la deidad de Dios. Porque dice para el pasaje que Él es coautor, dice todas las cosas por Él se sustentan. Ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice todas las cosas se sustentan por su palabra, por el poder de su palabra. Inclusive hoy todo el universo, todo este vasto e infinito universo que nosotros todavía no podemos alcanzar cuál es su fin, todo se mueve dentro de y se sostiene dentro de la vibración, del eco eterno de la palabra de Dios. Esto es algo que va más allá de nuestra razón. Ahora, como yo le he dicho antes, no hay forma de conocer a Cristo y de ver la revelación de Cristo como Dios, a menos que Dios lo muestre. Y ahí sí es verdad que hasta ahí puedo llegar. Simplemente quiero mostrarles a ustedes la forma como podemos sustentar la defensa ante cualquier que demande razón de nuestra fe, que se basa en que Jesucristo es Dios a través de la palabra. Usando usando Juan 1 del 1 al 3, usando Hebreos 1 del 1 al 3, usando Colosenses 2:9. Estos pasajes son fundamentales para nosotros esgrimirlos a la hora de que se demande razón de la esperanza nuestra. Y por último, Hebreos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. Esta palabra de Hebreos está diciendo
que Cristo cumplió aquel propósito por el cual el Padre lo envió. El propósito es dar su vida en expiación, dar su vida vicaria, en sustitución nuestra. Por eso dice el profeta Isaías que todo nuestro pecado fue sobre él, porque el precio de nuestra paz cayó sobre él. Cargó él toda nuestra culpa. Todo nuestro juicio fue sobre él. Pero ¿qué dice él? Él como sumo sacerdote fue establecido como sumo sacerdote en la cruz. Porque ahí el sumo sacerdote intercedía por el pecado de todo el pueblo. Aquí Jesús recibe sobre su cuerpo todos nuestros pecados. Y como sumo sacerdote no presenta el sacrificio con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y con esa sangre nos redime de nuestro pecado y hace a cada uno de los que le recibieron perfectos para siempre. O sea, no hay más necesidad de expiación, no hay más necesidad de sacrificio, no hay más necesidad de ir a Jerusalén o ir a cualquier parte del mundo. No tiene necesidad, porque ya ha sido apartado por Dios y refrendado por Dios para que en el momento que nos toque arrebatarnos o que Dios nos lleve a su presencia, nosotros tenemos abogado y tenemos quien haya pagado por nuestras culpas. Jesucristo. Jesucristo, entonces quede claro en su mente, Jesucristo es Dios y está perfectamente explicado, y también que Jesucristo pagó todo lo que había que pagar. Por eso en la cruz del caballo dijo, Excelapei, la deuda ha sido cancelada. No hay necesidad entonces de nosotros andar pidiendo perdón o andar pidiendo, haciendo penitencia o orando por estados intermedios. Nada de eso. Los que somos, ya somos. Porque la obra de Él es perfecta, porque Él es Dios y Dios hace todo perfecto. La obra de Él en nosotros es eterna, porque Él es Dios y Él es, las obras que Él hace son eternas. Así quede en vosotros esta palabra y que el Señor añada bendición a cada una de sus almas.